Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Vidas de Cómic y que como cada uno de los programas estáis viendo no viene dado por una novedad editorial ni por ningún bombazo de noticia ni ninguna presión que venga de fuera, sino los contenidos que la vida, si vas andando con curiosidad y abierta a todo lo que va pasando, pues se va llenando de experiencias y de vivencias que quiero compartir con vosotros y vosotras. Hoy el nexo, el motor, ha sido la película Irati de Paul Urquijo que se estrenó en el Festival de Cine Fantástico y de Terror en Sitges. Y a partir de aquí, pues veréis que comentaré muchas cosas. De momento, lo que ya me gustaría resaltar es que es la adaptación de la película a un cómic, que no es un cómic de superhéroes, pero que espero que tenga el mismo la misma notoriedad que tienen los de superhéroes. Sí que de momento ha obtenido el Gran Premio del Público de Sitges y también el premio a los efectos especiales, con lo cual, bueno, esta película va bien y no me extraña nada. A mí me encantó, ya os lo digo. Así que no todos son cómics de superhéroes, no todos son cómics de humor, no todos son cómics para jóvenes. Insisto una vez más, hay un cómic y un mundo del cómic para cada uno de nosotros. Así que os invito a que sigamos cada uno buscando y abriendo caminos en este lenguaje. Ya me pongo al tema, pero también deciros que hablaré un poco de la balada para Sophie, que conocí a su dibujante, y también pasaré en Palcasa Forum, la exposición esta de cómic, y también una cápsula que hemos llamado la crítica constructiva con Raúl Pérez Lumbiarres. Lumbiarres, vamos. Pues hace unas semanas, Gregorio Muro, Harriet, me llamó. Hace ya unos meses, desde el mes de marzo, que nos conocimos en las jornadas profesionales de Ciudad Real, de cómic, y allí ya coincidimos con muchos gustos de cómic. Yo aluciné con las historias que explica, siempre con mucha pasión. Ha vivido ya mucho este mundo del cómic desde los años 80. Además es editor, aparte de guionista, es editor de la editorial Harriet. Yo coincido con muchos de los títulos que publica. Antes de conocerlo yo ya tenía muchos y he leído muchos de ellos. Y además ha trabajado durante 20 años en la productora Bainet Cinema, que haciendo animación y que con uno de sus cortos en euskera ganó muchísimos premios y viajó hasta 150 festivales. Con lo cual, veis, toca muchos temas, muchas teclas y todas se entrega al máximo. Y con él hemos ido manteniendo la relación. En el Salón del Cómic también estuvimos hablando en bastantes ratos. Total que, bueno, esta productora, Bainet Cinema, es la que ha producido Irati, esta película que se ha estrenado en el Festival de Sitges y que está basada en el ciclo de Irati, este cómic de José Luis Landa, que luego se añadió el guionista J. Muñoz Otaegui. Y entonces, pues, Harriet me dijo, mira, si quieres, esta productora le puedo decir que te dé una invitación. Y yo digo, pues sí, porque todo lo que sea cultura, nuevas experiencias, si puedo, la verdad es que me encanta experimentarlas. Y en este caso, además, yo no había ido nunca al Festival de Sitges y además, hacía pocas semanas había descubierto el dibujo maravilloso de José Luis Landa, porque en el programa anterior, el cuarto, si lo recordáis o lo queréis mirar, que lo dediqué a Raule, pues Raule hizo con José Luis Landa la Artus Trivium, 4 volúmenes espectaculares sobre Nostradamus, el Renacimiento, con lo cual todo era como positivo para decir, esto tengo que experimentarlo. Así que lo primero que hice fue ir a buscar los volúmenes que pude del ciclo de Irati. Ahora mismo no está en las tiendas porque es del año 95, publicado por Glenat, pero las bibliotecas de Barcelona la verdad es que son muy potentes y encontré 2 de los 3 volúmenes, con lo cual he podido hacerme una buena idea. Ya digo, esperando a que se vuelvan a publicar los 3 volúmenes, una integral de estas que tanto gusta publicar. Y ahora lo que voy a hacer es explicaros un poco la historia de Irati a través de los dos lenguajes, el cine y el cómic, un poco qué expresa cada uno de estos medios.
y luego seguimos con más anécdotas. Ya para empezar, en el cómic, las primeras 8 o 9 páginas, el protagonista es un monstruo que tiene todos unos bichitos, monstruitos que hacen el trabajo o le rodean y que tiene la obsesión de raptar a todos los pájaros de la zona. Y si tú no has leído nada y no sabes de qué va, pues no sé, quedas un poco desubicada, la verdad, porque si el título es Irati, Irati al final sí que sale, pero creo que en la película sí que queda ya más centrado desde el principio cuál es el argumento. El monstruo sale a mitad de la película más anecdóticamente, persiguiendo a los protagonistas, y en cambio empieza con la historia del padre de Eneko, que en cambio en el cómic esto sale más tarde, se explica. Y bueno, pues sale el encuentro del padre de Neko con Mari, la madre tierra, con quien hacen un pacto, ¿no? Para salvar al pueblo de los enemigos. Con lo cual aquí ya empezamos como que los focos están diferente puestos. Además sorprende porque en el cómic los personajes tienen la cabeza un poco mayor de lo proporcionalmente natural, que hacen que tenga como un estilo un poco cartoon, quizás. Y por ejemplo, Luxa, que es la persona que vive con Irati, en la película te impacta mucho más, ¿no? Da como más profundidad. Y aquí queda un poco como cómica, un poco como graciosa. Por otro lado, sí que las viñetas de José Luis Landa son muy dinámicas. En muchas ocasiones hay como que las líneas de separación son curvas y dan un dinamismo que me encanta, que está muy bien. Si el inicio del cómic yo lo he encontrado un poco anecdótico y en cambio la película encontré que el principio es espectacular, sí que en las páginas 28 y 29 del cómic, del volumen 1, son espectaculares las viñetas, el dinamismo, el color, la fuerza de las onomatopeyas y de estas líneas curvas para separar las viñetas del encuentro entre Neko y Mari, donde él hace el pacto con ella a cambio de la sombra, cosa que en la película el pacto es a cambio de su vida. También aparece en el cómic un caballo mágico que le ayudará a todo, que en la película no, o a mí se me escapó, no lo encontré. Explicando un poco más de la historia, el objetivo es que Neko tiene que encontrar el cadáver de su padre, porque si no hay otro sucesor al trono que quiere también ser el siguiente rey. Y si no hay cuerpo del sucesor, pues por cuestiones técnicas no podría ser Eneco el siguiente rey. Cuando el rival, que es muy avaricioso, consigue los tesoros, en las páginas 37 a la 39, realmente el cómic consigue transmitirnos bueno, el caos, la desesperación de todo lo que pasa a partir de ese momento, tanto con algunos planos de detalle de ojos aterrorizados como planos generales de la bestia. Lo mismo pasa en las páginas 46-47, donde se consigue esta atmósfera de caos, ruido estrepitoso, movimiento, todo temblando. Bueno, evidentemente cuando terminé de ver la película en ese momento, con esa pantalla de 10-15 metros, con ese auditorio inmenso y con esa música tan increíble, yo pensaba cómo el cómic puede conseguir esa profundidad. Y es verdad que en muchos momentos esto no se consigue, pero en estas páginas, por ejemplo, realmente se consigue. También en la página 15 consigue el cómic transmitir muy bien la magia que, que da ver las patas de Irati, porque Irati, su madre, era una lamia y de aquí le viene tener este aspecto en los pies, ¿no? Y también tiene pues sus fuerzas y sus poderes mágicos. Y a mí me chocó mucho cuando vi estas imágenes de la página 15, la cara de Neko cuando descubre estas patas, ¿no? Estos pies patas, porque está como enamorado de ella y la va viendo cuando está durmiendo y claro, queda como que no se esperaba esto. Pero en el resto de los dos volúmenes que he leído del cómic no insiste mucho en el tema del enamoramiento entre los dos personajes. En cambio, la película profundiza mucho en el amor entre los dos.
Es una historia dramática, muy dura. También en la película a mí me encantó, me dejó como muy pegada al asiento cuando, bueno, matan a Luxa. En fin, esto en el cómic realmente no puede haber esta profundidad. O si la hay, es a base de quizás relecturas, de pararse mucho, pero yo creo que aquí sí que hay una diferencia entre los dos momentos. Finalmente, la música. Hay que reconocer que la música de Maite Arroita-Juaregui y Arantzazu Calleja son de una épica y de una belleza increíbles. Y entonces, bueno, yo creo que en el cómic, cuando lo vas mirando, quizás en este caso, haber visto la película hace que te puedas parar más en las escenas del cómic. Porque claro, en el cómic hay escenas muy largas de paisajes increíbles. Claro, aquí los paisajes salen pero detrás de los personajes. No hay páginas solo con paisaje y si hay son como muy pequeñitas. Y entonces, bueno, creo que en este caso sí que uno alimenta al otro. Yo obviamente no me dedico a la crítica de cine, con lo cual lo único que quiero es transmitir los puntos fuertes de esta historia de Irati desde el punto de vista del cómic y del cine. Por ejemplo, deciros que habla de personas fuertes, muy humanas pero fuertes, luchadoras, que quieren su tierra. De hecho, una de las personas que tenía al lado, en el auditorio Meliá, cuando ya nos habíamos levantado, aplaudido, habían pasado ya bastantes minutos, me di cuenta de que estaba llorando y estaba siendo consolada por otra persona que la acompañaba. Creo que realmente nos emociona a todo el mundo, pero si además eres del País Vasco o tienes esta cultura más cercana, debe realmente tocarte muchísimo. Y durante la proyección de la película hubo como 5 o 6 momentos en los que el público aplaudía. Por ejemplo, cuando Irati consigue sacarse de encima a uno de los enemigos que le está casi matando, que con sus patas consigue, bueno, en la cara le hace un desastre. O por ejemplo también cuando matan al cabecilla, al jefe de los enemigos. O por ejemplo cuando Eneko y Irati hacen el amor bajo las estrellas. Y esto es la magia de compartir una película todos juntos, ¿no? Que se comparten aún más emociones y se hace todo como más grande y más consciente. La historia, en resumen, habla de la herencia de unos valores y de sentirte de un paisaje. Me encantó, por cierto, la diosa Mari, la diosa de la tierra. Porque, bueno, con tanta aventura, tanta fantasía, tanta cosa, ella al final, de alguna manera, hay momentos en que dice, estoy ya hasta el gorro de que me ninguneéis y que me estéis, eh, bueno, ¿no? Pues maltratando de esta manera. Es una película también muy ecológica. Y hecha esta comparativa y un poco hablar de la historia, me gustaría haceros una pequeña crónica de lo que pasó en aquella proyección. Así que nos vamos al domingo 19 de octubre a las 6:15 de la tarde. Hola, desde Sitges. Aquí venimos al Festival de Fantasía y Terror de Sitges. Primera vez que yo vengo para ver la estrena de la película Irati. Y no sé, pero no se oye, supongo, el sonido del mar, de la lluna cala, pero da un plus, da algo añadido a ya la expectativa de ir a ver una película de fantasía, de leyendas, de esperanza, de lucha. Mira, mira qué cielo. Yo creo que todo va a acompañar. Hasta ahora. Mira, entran más actores, actores, actrices en esta sala inmensa. Nos encontramos pues en el auditorio del Hotel Meliá, espectacular, inmenso y lleno de gente, un auditorio digno de un gran festival, y que antes de la película se entregó el 19º Premios GAE Julio Alejandro de Guión de Cine, dotado con 25.000 euros, y que me encantó que el jurado
estuviera formado por 4 mujeres guionistas. Y luego ya subió Paulo Urquijo, acompañado de 3 de los actores y actrices de la película. Volvía después de 5 años de presentar su primera película, Rementari, y en su presentación de Irati dijo que había sido una película complicada de rodar, no me extraña. Agradeció a familiares y amigos y amigas de cómo lo habían acompañado en sus momentos de bajón, de llorar, de desesperación. También dedicó la película a su madre, que le había enseñado a ser fuerte. Nos recordamos todos que hay que cuidar la madre tierra. Es una película, como os digo, con un toque ecologista. Y después, ya como muy subido de tono, decía al público: no os esperéis una película de aventuras, ni de épica, ni de monstruos, porque no lo es. Y aún más fuerte dijo: es una película de amor a las aventuras, monstruos y épica. Me vais a ver en pelotas. Bueno, estaba ya el público, os podéis imaginar, salido. Ya era como aquello a punto para ver lo más espectacular y vivirlo lo más intensamente posible. Y finalmente agradeció que aún estuviera Sitges como un bastión de lo raro, lo diferente y todo aquello que a veces o normalmente las grandes potencias tapan. Luego Edurne Azcárate, que hacía de Irati, y Eneko Sagardoy, que hace de Neko, no dijeron nada demasiado destacable. Y luego salió Itziar Ituño, que hace de Irati, y que es una actriz pues, que ha hecho muchísimos papeles y es como muy combativa y enérgica, si la seguís en redes, y que también es muy famosa por haber sido la detective de La Casa de Papel. Pues ella ya dio la guinda para empezar la película al máximo. Según nos contó, hizo un grito típico en el País Vasco para cuando tienes un momento de bajona. Así que si alguien en el público aún tenía algún problemilla, este grito ya nos sacó de cualquier indisposición y nos entregamos totalmente a la película. Así que ahora os dejo con este momento del grito de Itziar Ituño y algunos momentos de antes y después de la película. Además, moltes gràcies, eskerrik asko. Cuando nos emocionamos en Euskal Herria y no te salen las palabras, hay una manera de sacarlo todo para afuera que se llama irrintzi, que es lo que voy a hacer yo ahora. Ole, qué final. Qué final. Acaba de terminar la película Irati. Ha sido una pasada. Y yo, sí, ha habido aplausos durante toda la película en momentos muy importantes, cuando matan al malo, dijéramos. Por ejemplo, y tenía en la cabeza el cómic y realmente ahora mismo en caliente pienso que son dos lenguajes realmente totalmente diferentes y portan cosas muy distintas. Bueno, una pasada. Por ejemplo, es esta música tan épica. Esto en el cómic no está. Pensaba esto, ¿cómo se aporta en el cómic? Por cierto, que el nombre de los autores del cómic, el ciclo de Irati, sobre todo José Luis Landa y luego los que se añadieron, salen pero muy rápido. Salen los primeros, pero casi cuesta leerlos. Yo porque los estaba esperando, pero si no, no sé yo si queda muy claro. Incluso se me ocurre que el director, cuando ha presentado la película, podría haber mencionado el cómic y haber explicado cuándo lo leyó y cuándo se le ocurrió hacer la película. O al menos en los carteles, en el hall de la película, podría haber salido, quizás, ¿no?, algún dibujo, alguna página del cómic. Por cierto, salen evidentemente los hombres, que son los que luchan, los que defienden allí en el campo de batalla, pero al final las dos personas que salvan a este pueblo, que representa que es
la antigua Pamplona, y donde Eneco fue el primer rey de Pamplona, la salvan dos mujeres, Mari y su hija Irati. Curioso, ¿no? Se ve que Irati es el nombre del bosque más grande que hay en Pamplona. Y ya en Barcelona, y pensando en esta película épica, mágica, de poder, de libertad, y las palabras del director antes de empezar diciendo lo duro que han sido estos 5 años de sufrimientos, de autocastigos, en fin, de penurias, los contrastes de la creación del arte. Y una última anécdota: cuando salimos del auditorio nos dieron un papel con el nombre de Irati para que lo pusiéramos en la urna que había en el vestíbulo, del 1 al 5, había 5 agujeros, y todos lo poníamos en el máximo, en el 5 o en el cuarto. Yo también. Y pienso que esta votación del público era realmente especial porque es en caliente, cuando aún está todo como muy latente, ¿no? Y todo latiendo aún, porque acabas de acabar de ver la película 5 minutos antes y en una pantalla de 30 metros de largo y una montaña de decibelios. Yo he comentado que me parece muy justo que haya ganado el premio del público. También es verdad que no he visto ninguna otra, con lo cual este comentario podría no haberlo hecho. También tengo que comentar que me encantó escuchar esta película en euskera. Me quedó claro que la palabra es quiere decir no. Y en fin, que es que ricasco, Harriet, por esta experiencia que me has regalado, o la productora. Queda pendiente hablar contigo, con Harriet. Veis que ha habido como muchas reflexiones, muchas emociones, y fue como una noche, una tarde-noche mágica, muy inspiradora. Aquí os dejo el último testimonio in situ. Y nada, ya con el ruido del camión de la basura, motos, Barcelona, ciudad, pero con la magia de Irati, la madre naturaleza, que también esta película es un canto a la naturaleza. Como no, este reportaje tenía que acabar con la luna llena, que esperemos que nunca desista y que consigamos cada vez estar más conectados a ella. Pues vamos acabando el programa con un par de píndolas más, una de las cuales es comentaros que pude ir a la sesión de firmas del cómic Balada para Sofía en la tienda Norma Comics en el Passeig de Sant Joan de Barcelona, y que me gustó realmente ver que la gente que estábamos allí fuimos porque nos gustaba el cómic. Balada para Sofía, comentado, ¿no? Porque muchas veces cuando he ido a presentaciones de libros, cómics, etcétera, acaba siendo un poco, pues, amigos, familiares interesados, pero no vas porque te haya gustado el cómic y tengas ganas de decírselo en persona. En este caso, sí, al menos desde el momento en que yo estuve allí, que, bueno, era una cola un poquito larga, y la verdad es que Juan Cavia, el dibujante, se entretenía. Pues sí, la verdad es que el autor me pareció una persona muy amable, muy, muy cercana. Las dedicatorias las hacía los dibujos en bolígrafo. A mí me dibujó el tutor del niño, que es un monstruo como persona, y de hecho lo dibujan como un cabrón, ¿no? Con sus... En fin, ¿no? Sí, ¿no? El macho de la cabra, creo que en castellano también se dice así. Y, y bueno, pues iba teniendo conversaciones con las personas que estábamos enfrente esperando a que acabara los dibujos. Por ejemplo, supimos que su abuela era chilena porque delante mío había un editor chileno que llevaba 3 ejemplares, y yo al final hablé con él mientras estábamos esperando porque me llamó la atención y me estuvo comentando que se ve que en Chile las ediciones de cómics son muy malas, de muy mala calidad, al papel, las portadas, y que por eso los libreros intentan contactar con las editoriales españolas directamente. Es decir, que era como un tema pendiente mejorar en este tema. Y por eso llevaba 3 ejemplares del libro, porque había amigos que también querían que les trajera uno cuando ya se volvía para Chile. Luego a mí, Juan Cavia me comentó que el guionista, Felipe Melo, que es pianista,
no, no quería hacer, no quería componer la balada, que al final sí que está, al final del cómic, porque le hacía le daba mucho respeto que al componer una melodía concreta, pues borrara o estropeara la imaginación de cada uno de nosotros. Y bueno, al final, tanto Juan Cavia como yo decíamos que suerte que al final había hecho la melodía, porque era muy bonita, porque a mí me encantó poderla tocar una vez terminé el libro, y en fin, estas cosas que pasan a veces con los creadores, ¿no? Que hay esta inseguridad. Y es una melodía que se puede encontrar en Spotify. Luego, también me encontré con una pareja que estaban allí esperando y que el que era amante del cómic era él, sobre todo de superhéroes, pero también un poco de manga, un poco de europeo, o sea, me gustó, ¿no? Porque sería lo ideal, tener como unos gustos transversales, que no tengas prejuicios por ningún estilo ni género, pero que se lo había regalado ella, y en cambio ella aún no se lo había leído. Y bueno, hablando de aquí para allá, le cogió como más ganas a ella también de leerlo, me pidió otros cómics que pudiera leer, y bueno, pues nada, se hizo una pequeña lista, también les comenté este programa, Vidas de Cómic, espero que también lo escuchen, y bueno, que también fue como muy agradable. De hecho, ella estaba leyendo la novela La catadora de Hitler de V.S. Alexander, y a veces pasa esto, que tienes tantas opciones de cultura que no llegas a todas. A veces la opción es esto, ¿no? Hacer un poquito de todo o tener tus pasiones y luego también enriquecer con otras cosas que no tengas tanto. ¿Qué más? Luego está que le comenté que en estos talleres que estoy haciendo de cómic para jóvenes de momento, para jóvenes digo porque también me gustaría hacer para adultos, que se titula Leer en dos dimensiones, pues una de las actividades es reconstruir ciertas escenas de cómic. Cada uno tiene unas viñetas y las tienen que juntar e interpretar. Pues una de las que utilizo es la página 30-31, está por aquí, ahora os la proyecto. Y yo le explicaba a Juan Cavia cómo ellos, estos jóvenes, enseguida veían de qué iba el cómic. Un cómic de 150 páginas, entendían perfectamente solo con estas pocas viñetas de qué iba, ¿no? La mirada del niño con una rivalidad muy latente, la magia del niño con un silencio absoluto y solo el dedo que roza la tecla, las caras de los espectadores absolutamente atónitos, y bueno, en fin, ¿no? Que todo esto yo lo quise transmitir, y cada vez me encuentro más que los creadores y creadoras agradecemos mucho que nos compartan lo que nos ha hecho conectar con las obras que creamos. Bueno, pues nada, vamos ya por la última píndola, que es la crítica constructiva, hoy con Raúl Pérez Lumbiarres, que nos cuenta un poquito de las cosas que habíamos tocado en los programas 4 y 5. Hola Raúl, bienvenido. Hola Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues bien, contenta de verte, porque esto quiere decir que todos los astros tecnológicos y técnicos se han Se han alineado. juntado. Porque, Por fin. sí, porque antiguamente parecía que lo complicado era ser comunicativa, ¿no? Y tener tu gracia, tus contenidos. Pero como ahora te lo Mm. haces todo tú, esta es una parte muy buena, pero también te comes toda la parte técnica. Y a veces esto, el hígado, ¿no? Acaba sufriendo un poco. Y sobre todo porque hay gente pendiente, ¿no? También de poder participar. Bueno, que todo muy bien, con lo cual vamos a intentar empezar esta em, cápsula, podríamos decir, o alguna cosa así, que le podríamos llamar, míranos, ya tenemos una historia, ¿eh? Bueno, no, es que esto es del Comic Boom de San Cugat, ¿no? Del 5 de septiembre, que ya empezamos la temporada de cómic y de vidas de cómic fuertes. ¿Qué idea te viene ahora sí, en frío, después de un mes? Bueno, que fue una experiencia muy interesante. A ver, en el momento el viaje fue una odisea, pero, pero la estancia allí, la verdad, yo pensaba que iba a ser más aburrido lo que sea, pero no, vino gente, estuvimos charlando con los clientes, con la gente interesada, estuvo, la verdad es que estuvo muy bien. Y también con nuestros compañeros que estaban en los diferentes meses. Quedamos con él, qué hacían para inventar sus cosas, estaba muy bien, Había divertido. como, había mucha humanidad, ¿no? Que al final de eso se trata. Y
A mí también me gustó ver esta parte humana del mundo del cómic. Bueno, pues nada, iba a decir que esta sección vamos a intentar llamarla crítica constructiva. Comentábamos antes que la palabra crítica normalmente la asociamos a algo negativo y no tiene por qué. No, realmente una crítica es un análisis, al fin y al cabo, de una persona o de una obra, pero no siempre desde un punto de vista negativo, mirando los fallos, sino también viendo la parte positiva. Entonces, pero no sé por qué siempre se coge la connotación negativa, pero no, crítica es algo positivo y constructivo siempre. Claro, es un análisis y además la definición, porque cuando estaba preparando la charla pensaba, voy a buscar la definición y pone esto, conjunto de opiniones y juicios, no prejuicios, para hacer un análisis. Y a veces no tendríamos que poner crítica constructiva, porque una crítica siempre sirve para construir. De hecho, es como redundante, ¿no? Ponerlo de constructiva. Bueno, Sí, pero hay que especificarlo porque la gente ve crítica y ya se asusta. claro, hay que ser un poco redundantes, porque si no esto no funciona. Total Mm, que los últimos temas que hemos tratado en Vidas de Cómic, que empezamos aquello en junio y publiqué otro de los programas en agosto, en fin, todo ha sido como, siempre cuando se ha empezado, esta pequeña cápsula irá sobre cómic histórico y relatos cortos. Y empezamos con el Valois, que son 4 volúmenes, y tú te has leído mm, el primero, de Jaime Calderón, con el cual pude hablar, y es el programa 2 que si queréis leerlo, escucharlo, fue increíble. mm. Y con Thierry Glory, que es el guionista. ¿Y qué te ha Dibujante. parecido? Pues la verdad, muy bien, me ha sorprendido gratamente. Al principio le cogí con un poco de duda, pero luego a medida que iba avanzando la historia, pues me fue gustando más y más y realmente al final me acabé la historia y dije, ya está, quiero más. Y se me quedó corto. Tenemos que decir que termina en el volumen cuarto porque Jaime Calderón, que normalmente los dibujantes son los que tienen el tiempo que tienen, está con otro proyecto muy, muy interesante, con lo cual el guionista, que ya lo dejó abierto como para ver si la cosa continuaba, de momento se ha cerrado. Pero decías esto, ¿no? Que al principio costó un poco y Ujú, había como dos temas. Uno es el dibujo, que es muy realista, ujú. pero sobre todo es muy detallista, que a veces realista y detallista no tiene por qué ser lo mismo, porque puede parecer como una foto, como algo muy real, pero que no sea expresivo, no haya detalle. A Entonces, mí que fuera realista no me molestaba, a mí no era a mí el problema al principio, sino que parecían como pinturas puestas en viñetas, que no mm, parecía un cómic, pues no parecía tener el lenguaje del cómic. Pero ujú, luego a medida que avanza, te vas acostumbrando y sí que te utiliza herramientas del cómic. Al vas principio no viendo lo parecía. realmente, claro, vas viendo realmente lo que el dibujo expresa. Y la otra cosa, por ejemplo, en esta página del muy al principio, que hay muchos personajes al principio. Y como lector y lectora responsables que somos, queríamos controlarlo todo y al principio te parece que no se puede controlar. De hecho, en literatura se considera un error poner demasiados personajes al principio. Pero si eres consciente de eso, quieres llevar a, por ejemplo, Juego de Tronos, comete ese error, pero lo haces precisamente para crear un efecto. Entonces, te puedes saltar las normas siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Y Valois lo hace muy bien en ese sentido. De hecho, lo último que quería comentar de Valois es en la última página del primer volumen, en el que tú ya ves, ¿no? Que es justo el inicio de Mm. toda la historia. Y de hecho comentabas, ¿no? Que por ti, cuando lo leíste, era como que había para muchos volúmenes. Sí, yo me esperaba como 8 o 10. Y cuando me has dicho solo 4, me he quedado sorprendido. Y luego me has explicado que es que realmente el dibujante, Jaime Calderón, decidió dejar la historia porque tenía otros proyectos, pues lo entiendo. Claro, Porque y me sabe mal, francamente, porque cuando llegue al cuarto a lo mejor me quedaré un poco cojo. sí. Bueno, ya lo diremos. Sí, hay sagas que realmente estiran mucho el chicle, pero aquí realmente como que la historia continúa y es real y no estás forzando nada. Realmente es una de las historias que se podría continuar y que por desgracia de Terry Glory, que aún debe estar llorando, pues no se puede. Y de hecho lo que comentábamos del final, que os he puesto en la última página, aunque en España, bueno, ahora ya saldrá, en noviembre, deben faltar poquísimos días. em, Thierry Glory quiso dejarlo abierto este final. Y Jaime aquí se quedó un poco como que no, que esta historia de amistad entre Henry y Blasco tenía que terminar, tenía que haber algo como muy dramático. Y el guionista no quiso. ¿Tú cómo lo ves esta cobardía a veces del autor, del creador, de pensar que te vas a quedarse en una gran Bueno, historia? más que cobardía, es una diferencia entre el guionista y el dibujante, que no han llegado a un acuerdo. Yo más que nada, a ver, primero tenía que ver la historia completa para poder tomar
y decir qué es lo que ha pasado aquí, poder analizarlo, criticarlo adecuadamente. Pero por lo que me explicas, simplemente es una diferencia de opiniones entre uno y otro, que no han quedado de acuerdo. Entonces la cosa se ha quedado en tierra de nadie. Mm. Entonces, no Pues, es ni lo que quería el dibujante ni lo que quería el escritor. Al final han pues, quedado un acuerdo. pues esto al final se resiente en la obra, ¿no? Es decir, Eso el perjudicado es el lector. claro, tienes que aceptar, si el guionista tiene que aceptar que aquella obra allí acaba, pero la historia continúa. Lo único que tenía que acabar quizá un poco con más dramatismo era la historia de los dos amigos. Él quería comentar que como Raúl Pérez Lumbreras eres un fan del cómic manga, sobre el cómic manga histórico, si les gusta mucho a los japoneses o no, el cómic histórico. Bueno, no es que sea lo más boom en ventas, suelen ser otros temas, pero sí que hay. De hecho, en manga hay de todo. Quieres cualquier tema, lo vas a encontrar. Es una Y pregunta tonta. también histórico, normalmente, claro, evidentemente el cómic histórico japonés más así es el que habla de la historia japonesa, Ujú, como Vagabond, que habla sobre samuráis, o el Golden Kamuy, que habla sobre Japón de hace un siglo antes de la Primera Guerra Mundial. ujú. Entonces, hay cómic histórico japonés y después hay cómic histórico también de Europa medieval. Hay de todo Claro, tipo. Incluso de la guerra de Vietnam tengo un cómic de la guerra de Vietnam, que es claro. Cachituban. Mira, ahora pensaba, este que hemos estado comentando de Valois está escrito por un francés y es sobre la historia de Francia, ¿no? Con Italia. Claro, está bien que el cómico japonés y guionistas japoneses hablen sobre la historia japonesa. Y supongo que también está bien que hay interpretaciones interculturales, o sea que hay todo tipo de combinaciones y todas pueden ser realmente muy ricas, ¿eh? O sea que muy bien. Y la otra historia que nos ha traído últimamente en Vidas de Cómic es la de los relatos cortos. Y bueno, Raúl muy amablemente bueno, aceptó hacer una conversación que tenéis en el programa número 4 sobre Vidas a Contraluz, que es un cómic que hicieron hace más de 25 años con Roger y que realmente es una pasada. Y ahora lo vamos a comentar un poco. ¿A ti qué te ha parecido, Raúl? A mí, la verdad, me ha gustado mucho. Normalmente me ha sorprendido para bien. Al final acabaron las historias una por una perfectas. Tengo problemas con el inicio. No porque Ahora la lo historia... comentamos. Que es que el dibujo durante las primeras historias, tenemos que decir que son como dos conjuntos de relatos que se publicaron primero por separado, con lo cual ya puede ser que la parte tenga más este formato estilístico, Ujú, que es el de Amores Muertos, que tú ujú. comentabas, ¿no? Ahora lo estoy proyectando, que tienen todos como un color y quizá incluso los El personajes. estilo, la temática, incluso la mujer que aparece, son muy parecidos, casi idénticos. De manera que parece una misma historia, pero dividida en tres. Entonces Ujú, se hace un poco extraño, además se hace muy monótono. Una de las cosas más importantes a la hora de crear algo, tanto sea una novela, un cómic, un videojuego, un video de YouTube, lo que sea, lo más importante es el ritmo narrativo. Ser capaz de controlar el ritmo narrativo. Que no todo el rato sea igual, porque si no, el lector se aburre y pasa a otra cosa. Entonces tú tienes que ser capaz de ir subiendo y bajando el ritmo ujú. para atrapar al lector. También creando expectativas, respondiendo preguntas, etcétera, etcétera. Aquí lo que ocurre en este libro de relatos es que los primeros, como son tan monótonos, llega un punto que yo me aburría. Y cuando llegué a la mitad, estaba un poco en plan, yo lo dejo. Pero luego vino otro relato que me cambió el ritmo, fue el que más me gustó y el que más te gustó a ti también, porque hay Ujú. un cambio de ritmo, es completamente diferente, tanto estilísticamente como narrativo, y luego a partir de ahí va cambiando. De manera que la Claro, segunda parte es muy amena por este porque, cambio narrativo. Si hubieran distribuido los relatos de manera diferente, hubiera sido mucho mejor. claro, ¿qué pasa? Que como hay primero los que son sobre la muerte, ¿no? Porque son amores muertos, que, claro, todos tienen esta parte como muy triste y como muy melancólica de la persona que se ha quedado y recuerda a esta persona muerta. Que además es muy gracioso porque Raúl explica que estos relatos los hicieron para Penthouse, que es una revista erótica. Sí, Entonces, que el claro. editor se ponía las manos a la cabeza, ¿no? Porque decía, oye, que tiene que ser erótico y hay escenas eróticas, pero hay esta melancolía. Vamos a 3 páginas que te pedí que destacaras, a ver por qué las has destacado. La primera es esta, que se titula Susana. Ujú. Sí, esta, la verdad, primero me impresionó porque es la primera nota de color que encuentras en todo el cómic. Además es el cuarto relato ya. Y también sorprende porque normalmente el color se asocia a la vida, sobre todo el color rojo. El color rojo es el color de la vida. En cambio aquí, en esta viñeta, se asocia a la muerte. Cuando no hay color, la mujer está viva, bueno, eso lo comentabas tú, cuando no hay color, la mujer está viva y cuando está todo el color rojo, la mujer está muerta, Mm, ¿no? Y aparte de que las viñetas como están colocadas está muy bien, o sea, desde un punto de vista de dibujo está muy bien, también desde un punto de vista
narrativo también es excelente. O sea, Sí. todo encaja. Sí, sí, realmente ves el paso del tiempo, cómo ella va perdiendo la vida, gráficamente queda Mira excelentemente que va teniendo expresado. color. Sí, sí, sí. La otra escena que querías destacar es de la historia de Ujú. solo recuerdos y Sí. que sí, la verdad es que Porque es el primer relato que cambia completamente el estilo mm, que sigamos hasta ahora. Entonces llama la atención, pues tiene un estilo de dibujo completamente diferente, la historia también es completamente de un estilo completamente diferente, llama la atención y además que está muy bien. Y me gustó mucho. porque la otra página que habías destacado, que es la del Danubio Azul, que el título es como también muy bien traído, porque no tiene mucho a ver, no tiene mucho que ver con lo que pasa en la historia. La última frase es muy buena porque sacada de contexto significa una cosa, pero aquí te cambia completamente los esquemas. Además, es una historia que empieza como con mucho glamour y después te das cuenta que el glamour nada. Es una historia miserable. Y en Sí. la última frase ya te remata. Está muy bien. Necesito un trago, dice la Sí. mujer. Y esto está bien porque al final cuando tú vas por la calle y comparas la gente contigo, normalmente siempre Ujú. piensas que a la gente todo le va muy bien. Entonces, está bien esta historia también para reflexionar sobre esto, ¿eh? Ujú. Y finalmente, destacabas, me hizo gracia y te agradezco mucho que en una de las historias que va de una ruptura, hay una frase al final, de, dijéramos, la persona que ha abierto un conflicto, al final dice, qué poco considerado eres, ¿no? O algo así. Y me Bueno, es un comentó toque final que me recuerda mucho a tus historias. este punto de cotidianidad y de ironía, un poco sarcasmo. Y Esa. ahora que hago también estos talleres de cómic con la gente joven, y es esto, ¿no? Que al final una historia puede ser real, pero tienes que acentuar algo, tienes que poner algo para Ujú. que, aparte de real, tenga una atracción para el que lo está leyendo, ¿no? Y dar tu Ujú. punto de vista. Y bueno, Ujú. sí, de hecho, lo que comentábamos antes cuando hemos empezado, ¿no? De que nos encontramos ya en el Cómic Book de San Cugat con la promoción, con todo Ujú. este proceso que es realmente todo un mundo, la verdad, yo estoy como alucinando y luchando conmigo misma y bueno, está bien que lo hayas traído al tema y yo también sacarlo, ¿no? Porque también está bien hablar de lo que hacemos. Luego, relatos cortos y manga. Te pregunté a ver, tú que tienes de todo, Ujú. ¿qué ejemplos podías proponernos? Pues yo te traje varios ejemplos. Dos de ellos son de Rumiko Takahashi, que es considerada la reina del manga, y me los compré porque eran de ella. Si no, Ujú. no los hubiera comprado, francamente, porque yo antes era, bueno, estoy hablando de hace 20 años, era fan de esta mujer y me compraba todo lo que sacaban de ella. Y sacaron estos dos libros de relatos cortos y me los compré por eso. Y la verdad es que me gustaron mucho. Que uno Son es de la sí, bueno, tragedia de P. uno o dos. Y ambos son relatos muy diferentes. Algunos de terror, otros de fantasía, otros de amoríos, otros de acción, tiene de todo. Y De claro, drama también. lo que hay que resaltar es lo que también comentaba Raúl en la conversación que tuvimos, que es que esto lo hace esta señora porque ella se lo puede permitir, porque ya es famosa. Entonces es como un capricho que te das, ¿no? Pero que una Ujú, persona que quiera empezar o una editorial pequeña que tiene que vender, en principio no apuesta por relatos cortos. Y aquí la responsabilidad también está con la gente que compramos, ¿no? Los lectores y lectoras. ujú, Si realmente creemos que es algo como muy estimulante, tendríamos que buscarlo más y pedirlo más, ¿no? ujú. Podéis pedir un poco de humanidad, por ejemplo, pero es decir, que a veces es un pez que se muerde la cola, ¿eh? Que no sabes al final cuál es el problema. Y el otro que tenías, que comentabas era... Aquí, Nishio-Shin, que no Ujú, sé qué significa, pero bueno. Y es de, yo creía, cuando lo leí, creía que eran varios autores con sus propios guionistas, pero no, es un solo guionista y varios dibujantes de diferentes estilos que son famosos en su tierra, dibujaban sus historias. Como puedes ver, los estilos son completamente diferentes entre sí, ujú. no se parecen entre sí, ni temáticamente ni de dibujo. Está muy bien, la verdad, me gustó. Hay algunas historias, evidentemente, siempre pasa, que no te gustan tanto y otras que te entusiasman, y bueno, es divertido. Total, que la conclusión es que los relatos cortos son realmente estimulantes como lectores y lectoras y Ujú, como autores, Raúl comentaba que para él no le compensa porque económicamente, porque para el esfuerzo que le representa todas estas ideas buenas y que tengan esta forma redonda, luego al mercado no funciona. ujú. No sé si tú estás de acuerdo
en que como escritor, A ver, el tema comercial no puedo entrar, pero en el tema creativo depende, porque hay gente que se le da bien hacer relatos cortos y gente que se le da bien hacer novela. Cada uno tiene sus dificultades. El relato corto tiene la dificultad que tienes que tener muchas ideas y saber hacer el punch, ¿no? El giro de tuerca final para quedarse con la gente. Y la novela lo que tiene es que es muy larga, entonces cuesta un poco de mantener el ritmo narrativo que comentaba al principio. Es un poco parecido a lo de construir edificios. ¿Qué es más difícil? ¿Construir 5 o 6 casas pequeñitas o un rascacielos? Claro, el rascacielos solo uno es en principio más fácil, solamente es uno, pero si te equivocas, tienes que reconstruir el edificio entero y es un follón. En cambio, una casa pequeñita, si te equivocas, es un momento reconstruirla. Entonces, tiene diferentes dificultades cada una de las cosas. A mí me resultó más fácil crear mi libro de relatos que no las novelas, porque me es más fácil así. Pero claro, eso cada uno. y muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Seguiremos con estas críticas constructivas. Correcto. Muy bien. Que vaya Hasta la muy próxima. bien. Adeu, adeu. Pues esto, está bien poder decir lo que uno ha sentido cuando ha leído un cómic y Raúl es lo que ha hecho. Él le ha parecido que los 3 primeros relatos cortos son como monótonos leídos uno detrás del otro, pero que a la vez esto ha enriquecido la sorpresa cuando ha leído los demás. Esto es absolutamente subjetivo y no tiene otra intención que compartir y repensar lo que cada uno hemos leído. Quiero también recomendaros, ya que estamos con relatos cortos, esta novedad de la editorial Aleta, que es la antología de Joan Boix, que son todo de relatos que publicó en los años 70 y 80. Y me gusta porque evidentemente es un estilo completamente diferente, bueno, del mío y de mucha otra gente, con una tinta muy potente que está más relacionada con las historias de aventuras, de misterio de la época o incluso de ahora, Por ejemplo, sería pues como estilo del Torpedo o de otros así. Y en cambio trata temas pues muy terrenales y muy humanos. Por ejemplo, hay una historia que se llama Publicidad y habla de la ciudad, de la publicidad, con un toque muy surrealista, pero de la publicidad. Habla también de las relaciones de pareja, de la tecnología, aunque no hay móviles aquí, imagínate, me gustaría ver una historia de Joan Boix ahora sobre la tecnología. Sería una cosa increíble para ponerse como se está poniendo ahora Bruce. Y dejadme acabar, ya que ha sido un programa con mucha fantasía, con mucha humanidad. Sí, creo que también Bruce tiene ganas de que acabemos. Me gustaría acabar con una de las 2 citas que utiliza Raule para introducir los 2 bloques de relatos cortos de Vidas a Contraluz. En concreto, el que sirve para introducir Amores Muertos. Es una cita de Sandro Maray. ¿Sí? Mira, se pone aquí para poder escuchar. Dice, tengo que hablar de los muertos, así que debo bajar la voz. Algunos están completamente muertos para mí, otros sobreviven en mis gestos, en la forma de mi cráneo, en mi manera de fumar, de hacer el amor, de alimentarme. Como y bebo ciertas cosas por encargo de ellos. Son numerosos. Uno pasa por muchos años sintiéndose solo entre la gente hasta que un día se encuentra con sus muertos. Nota su presencia, discreta pero constante. Pues bueno, con este último toque de inspiración me despido. Que disfrutéis leyendo muchos o pocos cómics y estamos en contacto en las redes y plataformas. Hasta muy pronto. Y hasta aquí este Vidas de Cómic. Espero que os hayáis quedado con ganas de leer muchas más y compartirlas. Estamos en contacto en las redes sociales. Hasta pronto.